Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tantos ejemplos de la fe. Tantas personas que han caminado y han entendido que tiene que crecer en esta fe. Ayúdanos a entender cómo este día en el nombre de Cristo oro. Amén. Sí, seguimos en el estudio de la fe. Y cuando hablamos de la fe, casi siempre buscamos la definición en Hebreos capítulo 11, número 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy hablaremos de la fe, pero usaremos las palabras del profeta Alma en el libro de los Nefitas. Se basa en el mismo concepto, pero él tiene un desarrollo del tema que es muy beneficioso. En el capítulo 16 de su libro, versículo 143, nos abre la definición de la fe. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas. Por lo tanto, si tenéis fe, esperéis cosas que no se ven, que son verdaderas. Este versículo tiene 3 puntos. Número 1, la fe no es conocimiento perfecto. 2, es esperar en lo que no se ve. Y número 3, tiene que ser fundado en la verdad, no en cosas de mentira o falso o deseos nada más. Comencemos con el primero, no conocimiento perfecto. Si tuviera conocimiento perfecto, es como de verlo en realidad, y ya no sería fe, sino conocimiento. Si veo algo, no requiero fe, ni la presencia de Dios de discernirlo. Alma nos dice en 16:140, ahora os pregunto, ¿es eso fe? Aquí a vosotros digo, no, porque si un hombre conoce una cosa, no necesita creerla, pues la conoce. Punto 2. Fe es sobre cosas que no se ven. Hoy yo no espero de hablar de la fe, porque lo estoy haciendo. Ya no es fe, es conocimiento. No puedo decir que tengo esperanza de llegar a vivir en Missouri, porque ya lo estoy haciendo. No es un asunto de fe, es certeza de lo que se ve, no de lo que espero. Alma nos ayuda a entender que la fe es una base, pero no es la meta de la vida cristiana. La meta es conocer a Dios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna es conocerlo, no solamente tener fe en Él. Antes tuve fe que Dios puede sanar, hoy en día. Ahora no tengo fe en ese asunto. Tengo conocimiento porque lo he experimentado. Vemos cómo Alma lo explica. Fe no es ver algo hecho. Fe es verlo hecho antes de que sea. Y punto 3, cuando hablamos de la fe, recordando las palabras de Hebreos, es la certeza de lo que se espera. La certeza es dada por la presencia del Espíritu Santo, porque no está fundado en algo hecho o visible. Es fundado en la esperanza, y si la esperanza es basada en una mentira, no hay esperanza. Por eso Alma dice, son sobre cosas que son verdaderas. La certeza del Espíritu Santo solamente puede venir en lo que es de la verdad. Dios es la verdad. Y la certeza de su Espíritu solamente puede estar en lo que Dios revela que es cierto. No tengo fe en lo que yo espero de mi propio deseo. Por eso no puedes orar con fe si es de tu propia imaginación y deseo. No oramos con fe para sanar, si no es la voluntad de Dios. Es tener deseo sin revelación de la verdad. El Espíritu no trabaja con deseos que no son fundados en la verdad. Entonces, ¿para qué sirve el deseo? Alma nos explica dónde queda el deseo en el formulario de la fe. En versículos 149 y 150 dice, ahora como dije respecto a la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. Al principio no podréis reconocer su veracidad perfectamente, como tampoco es la fe un conocimiento perfecto. No podemos tener fe en las palabras de otros, y peor conocimiento de ellas al principio. Alma sigue en versículo 151. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades, hasta poner a prueba mis palabras, ejercitáis una partícula de fe. Sí, incluso si todo podéis desear creer,
Dejad que este deseo obre en vosotros hasta que creáis de tal manera que deis lugar para una porción de mis palabras. Alma nos enseña varias cosas para que tengamos la fe en la palabra cierta de otros, no para palabras mentirosas. Número 1. Tenga voluntad de poner a prueba la palabra a ver si es cierta. De hacer un experimento. Número 2. Comienza con solo una partícula de fe, medido como solo un deseo de creer. O sea, tener voluntad de creer si sale cierto. Algunas personas ni quieren saber si son ciertas. No desea de querer hacer la voluntad de Dios si así llega a entender. Jesús dijo a los fariseos en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Yo deseo de hacer la voluntad de Dios. Deseo de tener fe en la verdad. Deseo de crecer en fe. Sin deseo, no conocerá la persona si las personas, las palabras o las enseñanzas son de Dios o no, porque no las obedecería. Porque Dios te manifestaría la verdad por el Espíritu para que tuviera fe, si nunca las cumpliréis. Sería dado en condenación. Cuando estás explorando un nuevo tema o enseñanza o escuchando una prédica o clase, pregunta a ti mismo, si es de Dios, ¿quiero hacerlo? ¿Tengo deseo de cumplir lo que es de Dios? Por eso el deseo es la base de la fe. Sin deseo no habrá lugar para el Espíritu en mi alma. Entonces no puede estar la certeza de la palabra porque eso es del Espíritu, no de la mente. Ahora examinando al corazón de querer hacer la voluntad y verdad, si lo encontramos, nos lleva al segundo paso, segundo punto. El experimento de plantar la semilla de fe para ver la respuesta de Dios. En versículo 152 dice, compararemos ahora la palabra a una semilla. Ahora si dais lugar para que se plante una semilla en vuestro corazón, y aquí si es una verdadera semilla, o sea una buena semilla, si no la desecháis con vuestra incredulidad resistiendo al Espíritu del Señor, y aquí comenzará a hincharse en vuestro pecho. Alma nos da el ejemplo de hacer un experimento con una semilla. Número 1. Si no tenemos deseo de probar, no podemos recibir respuesta y tener fe. Si la palabra es una semilla, si no abrimos el corazón, no podrá tener raíz, no puede crecer, no nos puede convertir en fe. Si desechamos una buena semilla por la incredulidad y resisto yo el Espíritu, yo no podré tener fe. Recuerda a Pablo cuando era Saulo y la palabra no produjo fe en él. Cristo le dijo en Hechos 9:5 del cielo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, o sea, resistir el toque del Espíritu. Llegó el toque al corazón y Saulo no lo quería recibir. Ese toque es el fuego del Espíritu, la confirmación de la presencia de Dios. Alma nos dice que si no lo resistimos, es una buena semilla, o sea, del Espíritu, el mismo Espíritu empezará a hincharse en nuestro corazón, como la semilla se abre en la tierra para crecer. Se siente. Eso pasó con los 2 discípulos al escuchar a Cristo en el camino de Emaús. En Lucas 24 dijeron ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras Cristo para ellos? El Espíritu Santo da testimonio de sí mismo. El fuego cayó en Pentecostés y eso fue el Espíritu. En los días de Elías, en Horeb, según 1 Reyes 17:12, el Espíritu llegó como un silbo apacible y delicado. Elías tenía que estar quieto y callado ante de Dios, en paz para poder sentir la paz. El Espíritu no te deja con confusión ni temor. Conozca el sabor del fruto del Espíritu. Puede ser que sientes temor del poder y juicio de Dios en una experiencia, pero no de la experiencia. El Espíritu que da la palabra deja su huella. Empieza a hincharse en tu alma, si es que no la rechaza por no querer saber más de la verdad.
Los fariseos no podían recibir fe en las palabras o semillas de la verdad porque no querían humillarse y obedecerla. Querían justificarse y eso previene la llegada del Espíritu y la fe en la palabra de Él. Alma sigue con el próximo paso en versículo 154. Y cuando sintáis este crecimiento, empezaréis a decir en vosotros mismos, debe de ser una buena semilla, o la palabra es buena, pues empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. 3 efectos de una semilla buena de la fe. 1. Tu alma empieza a ensanchar. Sientes que Dios está haciendo crecer tu corazón en amor, paz, gozo, esperanza, luz. Como la película de niños del corazón del Grinch, cuando se convirtió de creer en la Navidad. Su corazón creció en tamaño. Pues nuestro corazón no crece, pero la presencia de Dios sí crece y la sentimos. Número 2. Mi entendimiento empieza a iluminar. Las cosas se hacen claras, profundas, ciertas. Las cosas empiezan a cuadrar y tener sentido. Dios nos da luz, abre la puerta del cielo de la luz celestial y más de su mente recibimos. Por eso Pablo dice, tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. La palabra de fe es renglón tras renglón, línea tras línea, dice Isaías 28:13. Eso es el proceso de iluminación de la semilla de fe al recibirla y no rechazarla. Se dice de Jesús en Lucas 2:52. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso fue responder al Espíritu y darle lugar. Así viene iluminación y verdad del Espíritu. Fe por la palabra. Y número 3. Empieza a ser delicioso para mí. Cuando vemos la sabiduría y verdad de Dios, nos regocijamos en su sabiduría y que es regalado a nosotros. Nos salva, nos santifica, nos prepara, nos usa. Todo esto es delicioso para nosotros al recibir la palabra de fe como semilla y plantarla en el corazón. El resultado está en el versículo 155. Ahora, ¿y aquí no acrecentaría vuestra fe esto? A vosotros digo, sí, no obstante, no haber crecido hasta un perfecto conocimiento. Hay que hacer la última parte. Ponerla en práctica, la palabra. Alma dice en versículo 156, mas he aquí, así como la semilla se hincha, germina y se pone a crecer. Luego necesariamente diréis que la semilla es buena, ha crecido. Esto fortalece vuestra fe, se germina y se pone a crecer. 159 dice, y ahora he aquí, ya que habéis probado el experimento, plantando la semilla, y que éste se hincha, germina y se pone a crecer, necesariamente sabréis que la semilla es buena. Y 160 dice, vuestro conocimiento es perfecto en esa cosa, y vuestra fe es latente. Ya no tendréis fe en este asunto. Sabrás que es cierto, y tu fe ha convertido en conocimiento. Conocimiento hasta la vida eterna. De conocer, no creer solamente. Que Dios es bueno por probar la palabra de Dios y experimentar con ella. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? El amor nunca falla. El amor es la presencia de Dios. La fe y la esperanza se convertirá en conocimiento en la presencia de Dios en la eternidad. Ya no trabajaremos con fe. No tendremos esperanza en lo que no se ve. Veremos cómo somos vistos y conocidos. La fe será latente. Estaremos con Dios. La fe y la esperanza no serán necesarios para que veamos. Ahora caminaremos por fe y no por vista. Luego en la gloria trabajaremos por conocimiento, la meta de la fe. No tengo fe en la oración más el ayuno que traiga bendición. Lo he experimentado muchas veces, ya lo sé. No tengo fe que Dios bendice el dador alegre, lo sé. Lo he experimentado muchas veces.
No tengo fe que Dios sana de cáncer y aún de la muerte. Lo sé, lo he visto. Cuando es la palabra de Dios, que es la semilla de acción, habrá buen fruto. La semilla es buena y hay crecimiento hasta conocimiento. Ahora busca las semillas de la fe. Se encuentran en las Escrituras. Se encuentran en reuniones cuando el Espíritu derrame entendimiento y luz sobre los corazones. Si no desea tenerla, no crecerá tu fe. Ni puede recibir, ni conocer si la palabra es buena. Jesús dijo, tenga hambre y sed de justicia y serás llenado del Espíritu Santo. La fundación es desear de lo bueno y querer hacerlo. Con esta base crecerá tu fe porque no rechazará la buena semilla y la aprobará. Una cosa más te falta. En el discurso de Alma, él menciona 8 veces de nutrir la palabra con gran cuidado. Versículo 154. Para que eche raíz y nos produzca fruto. Pon oración, ayuno, estudio, servicio, alabanza, agradecimiento como fertilizante al corazón para que el árbol crezca y dé buen fruto. Alma termina con este versículo en 170. Si nutriréis la palabra, si nutriereis el árbol al principiar a crecer por vuestra fe, con gran diligencia y paciencia, esperando en su fruto, echará raíz. Y aquí será un árbol que brotará para vida eterna, y su fruto será preciosísima, dulce, blanco, sobre todo lo blanco, y puro, sobre todo lo puro. El galardón de la fe, la presencia verdadera de Dios. Prueba el experimento de la semilla de la palabra hoy. Lea, ora, actúa y sé diligente en nutrir esta planta de fe. Que Dios le bendiga en crecer en la fe hasta conocimiento perfecto. Amén.